porque él me perdona si yo lo maté. Ana se movía por la orilla de la playa como una sombra sin dueño. El pueblo de Cabo San Lázaro, con sus casas pintadas de colores vivos, parecía un cuadro alegre y ajeno a su dolor. A diferencia de las gaviotas que gritaban al cielo, su silencio era absoluto, un muro de piedra que la aislaba del mundo. Cada amanecer, la misma rutina, recolectaba conchas lisas y frías como sus propios recuerdos, y luego las arrojaba de vuelta al mar. Era su rito personal, un intento inútil de devolver algo que el océano se había llevado para siempre, algo que no le pertenecía. La bruma que envolvía el acantilado no era solo un fenómeno meteorológico, era su estado de ánimo, un velo constante que le impedía ver el sol de la esperanza. Las pocas veces que alguien intentaba hablarle, Ana bajaba la mirada, como si el contacto visual pudiera romper el hechizo de su autoproclamado luto. Era la prisionera de un pasado que la justicia había absuelto, pero que su corazón se negaba a perdonar. Su vida era una penitencia autoimpuesta, un purgatorio de niebla y olas que lamían la orilla de su alma. La gente del pueblo la miraba con una mezcla de lástima y temor, murmurando sobre la mujer que había perdido más que la alegría, había perdido su propia vida. Una noche, una tormenta feroz azotó la costa y los vientos aullaban como espíritus perdidos. El mar, embravecido, arrojaba espuma contra las rocas y los botes amarrados se mecían violentamente. Ana, inmune al peligro, caminaba por el muelle con el pelo y la ropa empapados. En la punta del muelle, donde el agua rugía con más fuerza, vio una figura pequeña, un niño de no más de 8 años, sentado con los pies colgando sobre la furia del océano. Su calma contrastaba de forma perturbadora con el caos a su alrededor. No lloraba ni se movía, solo miraba el horizonte. Al verlo, una punzada de miedo y curiosidad atravesó la coraza de Ana. Se acercó con cautela, esperando encontrar a un niño asustado, pero el niño la miró directamente a los ojos y en su mirada no había miedo, solo una paz profunda. Abrió la boca y sus palabras, suaves pero firmes, fueron como un rayo en la noche. Te he estado buscando por mucho tiempo. Él está vivo, ¿sabes? Ana se quedó paralizada, con el corazón encogido por una emoción que no podía descifrar. ¿A quién se refería el niño? ¿Cómo podía estar vivo? La frase la sacudió hasta la médula, rompiendo la monotonía de su luto y la enfrentó a un misterio que no podía ignorar. Por un momento olvidó la tormenta, el mar y su propia pena. Solo existía la mirada de ese niño y el escalofriante mensaje que había traído consigo, una chispa que amenazaba con incendiar el mundo que Ana había construido para proteger su culpa. «Hola, veo que sigues ahí. Antes de continuar, me gustaría saber desde dónde me acompañas en esta historia. Deja tu comentario y no olvides suscribirte». Ana había sido en otra vida una mujer llena de promesas, una urbanista talentosa, con un futuro brillante en la Ciudad de México. Sin embargo, su presente era un eco de lo que fue. Su cara, alguna vez luminosa, ahora estaba surcada por líneas de una tristeza que parecía eterna. Se había exiliado a sí misma en este pequeño pueblo de Cabo San Lázaro, un lugar que por su geografía le ofrecía el aislamiento perfecto. No se atrevía a mirarse en un espejo, pues en cada reflejo veía no a una mujer, sino a la fantasma de una asesina. Este autoexilio no era una elección, era una necesidad, un castigo que se había impuesto por un crimen que para ella la justicia no había sabido ver. Había borrado su pasado, sus amigos, su carrera, todo, para vivir esta existencia gris, este luto perpetuo que la mantenía anclada en el mismo lugar, como una barca encallada en la arena, incapaz de avanzar.
Su vida era una constante huida de la imagen de sí misma que la perseguía, una sombra que nunca la dejaba en paz. El fantasma que la perseguía tenía nombre y apellido: Andrés, el hombre que había muerto en el accidente de coche hacía 15 años. Ana recordaba cada detalle de esa noche como si hubiera ocurrido ayer: la velocidad, la carretera mojada, la decisión de adelantar un camión, la luz de los faros que la cegó por un instante, el sonido metálico del impacto y, por encima de todo, el rostro de Andrés, un rostro que se había congelado en el horror. Había sido un instante de fatalidad, un error de cálculo que había costado una vida. A pesar de haber sido absuelta, la culpa era un peso que llevaba a cuestas, un castigo autoimpuesto que la había consumido por completo. El veredicto judicial, en lugar de liberarla, la había sumergido aún más en su dolor, pues la exculpación le parecía una burla, una negación de la verdad. Ella sabía que era culpable, que su impaciencia y su irresponsabilidad habían provocado la muerte de un hombre, y ninguna sentencia podría cambiar eso. Su castigo no era la cárcel, era la propia vida que se negaba a vivir, una jaula de remordimientos que había construido para sí misma. El trauma de Ana no solo era la muerte de Andrés, sino también una mentira que la había convertido en cómplice de su propia miseria. En el coche, aquella noche fatídica, no iba sola. Iba con su pareja de entonces, un hombre llamado Javier, quien la había convencido de mentir a la policía. Javier, asustado y con un pasado criminal, había presionado a Ana para que dijera que estaba sola en el coche. Ella, enamorada y confundida, había aceptado, sellando así su destino. La justicia nunca supo de la existencia de Javier. Ana había cargado sola con el peso de la culpa y de la mentira, una carga que era aún más pesada que la de la muerte de Andrés. La absolución le había sido concedida bajo una premisa falsa, y eso la atormentaba. Creía que la absolución era una bendición que no merecía, y su alma, consumida por el engaño, se negaba a aceptarla. Vivía en la agonía de un secreto que la hacía una mujer deshonesta, indigna de la gracia de la vida o del perdón. La llegada de Tom, el niño misterioso, fue un terremoto en la vida de Ana. Era un niño de ojos profundos y serenos, un aura de sabiduría que no correspondía a su edad. Había aparecido de la nada, en medio de la tormenta, y se había presentado como el hermano de Andrés. Ana, al principio, pensó que estaba alucinando, que su mente, quebrada por la culpa, estaba creando fantasmas. Pero Tom era real, y su mensaje aún más. Le decía que su hermano no la odiaba, que la perdonaba. Ana se resistía a aceptar esas palabras, pues la idea de perdón era algo que había desterrado de su vida. La culpa era su identidad, su única verdad, y la posibilidad de ser perdonada la aterrorizaba. Tom no era un niño común, no buscaba jugar o explorar, solo buscaba a Ana, con una misión clara y un propósito definido. Su voz era tranquila, sus movimientos pausados, como si cada gesto tuviera un significado espiritual. Era la calma en medio de la tempestad de la vida de Ana, un faro de luz que ella se negaba a ver. Ana, en su desesperación, intentaba alejar a Tom, gritándole que la dejara en paz, que se fuera. Se negaba a aceptar la posibilidad de redención que el niño representaba. La culpa era una parte tan intrínseca de su ser que la idea de que alguien la perdonara la hacía sentir desnuda, vulnerable. La verdad, aunque sanadora, la aterrorizaba. Temía que si aceptaba el perdón, tendría que confrontar el vacío que su vida se había convertido. Su identidad se había construido alrededor del luto, y la idea de una vida sin ese dolor la asustaba más que la propia muerte. El niño, sin embargo, no se marchaba. Su presencia se convirtió en una constante,
un eco de la voz de Andrés, que Ana había tratado de silenciar por 15 años. Se sentía atrapada, acorralada por un niño que, sin ninguna intención maligna, estaba desmantelando su prisión emocional. Tom no la juzgaba, solo la miraba con una compasión que Ana no podía soportar. Era la encarnación del perdón que ella se negaba a otorgarse a sí misma, un espejo en el que se veía reflejada en toda su miseria, y por eso lo odiaba y lo temía con todas sus fuerzas. El conflicto interno de Ana se manifestaba en cada rincón de su vida. Se sentía acorralada por el pueblo que la observaba con recelo. El silencio de sus vecinos era un grito constante de juicio. Ella no confiaba en nadie, ni siquiera en sí misma, pues su propio yo había sido su verdugo. El pueblo de Cabo San Lázaro, con su mar y su bruma, era un purgatorio donde todos sabían de su pasado, o al menos de la versión oficial. El rumor era un río subterráneo que corría bajo la superficie, y ella, Ana, era el tema de susurros y miradas. Un día, mientras estaba en el muelle, el carnicero del pueblo, don Jaime, la miró con una mezcla de lástima y desprecio. No dijo una palabra, pero su mirada fue un cuchillo que se clavó en el pecho de Ana. El pueblo era su cárcel, su castigo colectivo, y el silencio su grillete. El conflicto externo era un reflejo de su lucha interna, una batalla que se libraba en el campo de su propia mente. Se sentía como una intrusa en su propia vida, una mentira andante que el pueblo podía ver a través de la niebla. El conflicto se intensificó con la figura de don Héctor, un detective de policía jubilado que ahora pasaba sus días en el muelle reparando redes. Don Héctor había sido el oficial responsable del caso de Ana y, a diferencia de todos los demás, él sabía que ella había mentido. Había visto la sombra de la verdad en sus ojos durante los interrogatorios, pero no había podido probarlo. Ahora la observaba desde lejos, un fantasma de la justicia que la acechaba, esperando el momento en que Ana, consumida por su culpa, finalmente se quebrara y confesara. Don Héctor no la perseguía, solo la observaba, un silencio amenazador que pesaba sobre la conciencia de Ana. Su presencia era un recordatorio constante de su engaño, un faro que iluminaba su mentira. Ella sentía su mirada en su espalda, un peso invisible que la oprimía. La figura del viejo detective era la encarnación del sistema que la había absuelto y que ahora la vigilaba en su exilio. Él era la única persona que entendía la verdadera dimensión de su culpa, y por eso su mirada era la más insoportable de todas. Ella no sabía qué era peor, la lástima del pueblo o la silenciosa expectativa del detective. Ambos la recordaban constantemente que su absolución era una farsa. La tensión interna de Ana llegó a su punto de quiebre una tarde, cuando la niebla se hizo tan densa que apenas podía ver sus propias manos. Tom, el niño, la encontró en la orilla, lanzando piedras al mar con una furia incontrolable. Su rostro estaba crispado, las lágrimas se mezclaban con la sal del aire. Tom se sentó a su lado, sin decir una palabra, hasta que Ana, exhausta, se derrumbó. «¡Vete, déjame en paz!», le gritó, su voz rota por el dolor. «No tengo nada que perdonar, ni a nadie». Tom, con una serenidad pasmosa, la tomó de la mano y la obligó a mirar el mar. «El mar no se detiene a llorar por las conchas que se lleva», le susurró. «Simplemente sigue adelante. Deberías hacer lo mismo». Esas palabras, llenas de una sabiduría que no le correspondía, hirieron a Ana más que cualquier grito. Ella no podía avanzar. Estaba atrapada en su propio mar de culpa. La presencia de Tom la obligaba a confrontar la verdad que había enterrado, la mentira que era el cimiento de su existencia. En un acto de desesperación, de huida, Ana corrió hacia el faro, un gigante de piedra que se alzaba sobre el acantilado, desafiando a las olas. Subió los interminables escalones en un frenesí. Sus pulmones ardían, pero no se detuvo. Quería alcanzar el punto más alto.
el lugar donde la neblina era más espesa, el lugar donde se podía perder para siempre. Quería escapar de Tom, de su pueblo, de su pasado y sobre todo de sí misma. Llegó a la cima, con el viento azotando su rostro y el rugido del mar debajo. Se asomó al borde, su mente en un torbellino de dolor. De repente sintió una mano en su hombro. Era Tom, quien había subido silenciosamente detrás de ella. La mirada del niño era de una compasión infinita, pero sin lástima. Ana se giró para gritarle, pero las palabras se le congelaron en la garganta al ver la escena que se proyectaba en la oscuridad, en la neblina, como una vieja película proyectada en la bruma. Era una visión de la noche del accidente, clara y dolorosa. La visión la llevó de vuelta a la carretera, a la fatídica noche. Pudo verse a sí misma, joven y descuidada, al volante. Pero esta vez la visión no se detenía en el accidente. Pudo ver los segundos posteriores, la sangre, el metal retorcido. Pudo ver a Andrés, el hombre al que creía haber matado, que no solo estaba vivo, sino que la estaba mirando. Vio su rostro ensangrentado, pero con una sonrisa. Andrés había utilizado su cuerpo para protegerla, para que ella, la que iba en el asiento del pasajero, sobreviviera. Él, el conductor, el hombre a quien ella creía haber asesinado por un error de cálculo, había sacrificado su propia vida para salvarla de ella. Ana, en su shock, no había visto nada de eso. La verdad que había reprimido por 15 años era que Andrés era su hermano y no su víctima. Su mente había creado una historia para poder justificar su culpa, para poder sobrevivir al trauma. La revelación la sacudió hasta lo más profundo. Ana se derrumbó. Sus rodillas se doblaron, su cuerpo temblaba incontrolablemente. La mentira que había vivido durante tanto tiempo se disolvió en la niebla, dejando al descubierto una verdad mucho más terrible y al mismo tiempo sanadora. La culpa no era la de haber causado un accidente, sino la de no haber sabido honrar el sacrificio de su hermano. Había desperdiciado la vida que él le había dado. El fantasma que la perseguía no era el de una víctima que pedía justicia, sino el de un hermano que quería que viviera la vida que él no pudo tener. Tom, con sus ojos llenos de una verdad inmutable, la miró y dijo: «Él no te perdonó porque quería. Él te perdonó porque necesitaba que vivieras». La revelación fue un golpe, pero un golpe que sanaba. No había muerto un extraño, sino un hermano que la había amado hasta el final. Ana, en un estado de shock y éxtasis, no podía respirar. No había sido una asesina, sino una superviviente, una mujer a la que se le había dado una segunda oportunidad. Durante 15 años había vivido en una mentira, en un luto que no le correspondía. Había enterrado su vida, su futuro, su alma, en una tumba de culpa. La visión no solo le había devuelto la memoria, sino que también le había devuelto la vida. Ahora entendía el porqué de la presencia de Tom, el porqué de su calma, el porqué de sus ojos que reflejaban un alma vieja. Tom no era un fantasma. Era la encarnación del amor incondicional de su hermano, la última pieza de un rompecabezas que Ana había tardado 15 años en armar. Ella no había sido perdonada por un extraño, sino por el amor de su hermano. La mentira que la había consumido se convirtió en la verdad que la liberaría. La revuelta emocional la confrontó con la verdad más dolorosa de todas. No había sido la villana, sino la víctima de un sacrificio. La culpa que la había definido era una mentira, pero la pena que sentía era real. Había perdido a su hermano y se había perdido a sí misma en el proceso. La revelación no le trajo una paz instantánea, sino una nueva clase de dolor, un dolor de pérdida que había reprimido durante 15 años. Pero este dolor
era diferente. Era un dolor que podía ser procesado, un dolor que podía ser sanado. Ana se aferró a la barandilla del faro, sintiendo el viento en su cara, la brisa del mar que parecía susurrar el nombre de su hermano. Su llanto ya no era de culpa, sino de liberación. La máscara del luto se rompió, revelando a una mujer que, por primera vez, estaba viva. El faro ya no era un lugar de escape, sino un lugar de revelación, un lugar donde la luz de la verdad había penetrado la neblina de su alma. El silencio que siguió a la revelación fue el más poderoso de todos. Ana, con el corazón en la mano, se sentó en las escaleras del faro junto a Tom. Lo abrazó, y por primera vez en 15 años, sintió el calor de un abrazo, el amor de una familia. Tom, el catalizador de su transformación, la había liberado. La mano pequeña de Tom, que la había guiado a la verdad, ahora era un ancla que la mantenía en la realidad. La culpa que la había consumido había sido reemplazada por una gratitud profunda y una tristeza por el tiempo perdido. Ya no era la mujer vestida de luto, sino una mujer que había sido resucitada. La verdad había sido más dura que la mentira, pero también había sido más liberadora. Ella había encontrado su perdón, no en la absolución, sino en la confesión de la verdad. Una confesión que no era para el mundo, sino para su propio corazón. El conflicto con don Héctor, el detective, también había encontrado su resolución. El fantasma del pasado no era el detective que la perseguía, sino la culpa que la hacía huir. Ella se había convertido en su propia perseguidora. La verdad que había escondido era la misma verdad que ahora la liberaba. Ella no necesitaba que la justicia la perdonara de nuevo. Ella necesitaba confesarse a sí misma, a su hermano, a Tom. El detective no era su antagonista, era un testigo mudo de su dolor, un hombre que, al igual que ella, estaba esperando a que el pasado se resolviera. Ahora, Ana sabía que la única persona que podía poner fin a su exilio era ella misma. La mentira era un muro, y la verdad, una puerta que la llevaría de regreso a la vida. Su viaje no había terminado, sino que acababa de empezar. El faro, el acantilado y la niebla ya no eran símbolos de su prisión, sino testigos de su resurrección. Ana descendió del faro. Sus pasos, que antes eran lentos y pesados, ahora eran firmes y decididos. La neblina, que había sido la compañera de su luto, empezó a disiparse a medida que se alejaba del acantilado. Con Tom a su lado, tomó el camino hacia la casa de don Héctor, el detective. El miedo que antes la paralizaba había sido reemplazado por una calma extraña, una sensación de paz que venía de la decisión de enfrentar su pasado de una vez por todas. No había nada que pudiera perder, pues su vida, en su agonía de culpa, ya estaba perdida. Su confesión no sería una entrega, sino una liberación. Era una mujer nueva, renacida de las cenizas de una mentira que ella misma había construido. Al verla, el viejo detective supo que el momento que había estado esperando durante 15 años, finalmente había llegado. La mirada de Ana, que antes estaba llena de un dolor sin esperanza, ahora reflejaba una determinación inquebrantable, una paz que solo puede venir después de la tormenta. Se sentó frente a don Héctor y con una voz que no vaciló, confesó. Contó cada detalle de la noche del accidente, la presencia de Javier, su decisión de mentir y el porqué. Pero lo más importante, le contó la verdad sobre Andrés, el hombre que había sacrificado su vida por ella. Su confesión no era para ser castigada, sino para ser libre. Y por primera vez en 15 años, Ana se sintió verdaderamente libre. La culpa, que era un peso tan grande que la había deformado, se disipó como la neblina en el mar. Las lágrimas que cayeron de sus ojos ya no eran de dolor, sino de alivio. La justicia del sistema judicial
la había absuelto, pero la justicia de su propia conciencia, al fin, le había otorgado la libertad. Ella ya no era la mujer que había vivido en la sombra, sino la mujer que había salido a la luz. Su redención no vino de un milagro, sino de la verdad que al fin había aceptado. El pasado no puede ser cambiado, pero lo que haces con él, puede. Aún hay tiempo para arreglar lo que destruiste. La escena final se desarrolla en la playa, bajo un sol brillante y un cielo azul que el pueblo no había visto en años. Ya no hay bruma, no hay luto, y Ana ya no es una sombra. Con Tom a su lado, ella camina por la orilla, las olas lamen sus pies y el viento juega con su cabello. En lugar de arrojar conchas, como hacía antes, ahora las recoge, pero esta vez con una sonrisa. Las conchas no eran ya símbolos de pérdida, sino de una nueva vida. Su rostro, que antes estaba lleno de un dolor profundo, ahora reflejaba una paz serena. Era una mujer que se había perdonado a sí misma, una mujer que había encontrado su redención en la confesión. La vida, que había estado congelada por 15 años, finalmente estaba en movimiento. El mar, antes un recordatorio de su pasado, ahora era un símbolo de su futuro, un futuro que se extendía ante ella, tan vasto e inexplorado como el océano mismo. La historia de Ana es una profunda reflexión sobre el perdón, la culpa y la justicia. El verdadero castigo de Ana no fue la cárcel, sino la culpa que la persiguió durante 15 años. Su absolución no vino de los tribunales, sino de su propio corazón, que se negó a perdonarse a sí mismo. La redención no está en la absolución, sino en la confesión. Ana demostró que la verdadera justicia no es la absolución de un crimen, sino la liberación de la culpa que lo acompaña. La lección más importante de su historia es que el perdón más difícil de todos es el autoperdón, y que la única forma de conseguirlo es enfrentando la verdad, sin importar cuán dolorosa sea. El pasado no puede ser cambiado, pero lo que hacemos con él define quiénes somos. Ana, al final, eligió la vida. Eligió el perdón y al hacerlo se liberó a sí misma de la prisión que había construido para sí misma. Su historia es un recordatorio de que siempre hay esperanza, incluso en la oscuridad más profunda, y que la verdad, por más dolorosa que sea, es siempre el camino hacia la luz.